Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Gerlero. Participo del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario como representante de la Facultad de Psicología. Y compartimos esta reunión con la doctora Adriana Krasnov, quien representa a la Facultad de Derecho en el mismo Comité de Ética de Investigación. Queremos agradecer a las autoridades y referentes del programa Universidad Abierta para Adultos Mayores por la invitación nuevamente a formar parte de los cursos de extensión y formación. También agradecerles a ustedes por vuestra participación e interés por las temáticas vinculadas a la ética y a la bioética en el proceso de producción de conocimiento científico. Como ustedes ya han transitado, el curso aspira a comprender, desde una multiplicidad de aspectos, la situación sobre la pandemia por COVID desde una mirada ética, y sumando distintas perspectivas disciplinares a este problema sanitario y social que estamos atravesando. En el encuentro de hoy vamos a compartir y reflexionar acerca de la inclusión del análisis de la vulnerabilidad ante la pandemia desde dos disciplinas, que a nuestro modo de entender confluyen y hacen aportes conjuntamente. Se trata de incluir en la comprensión de este fenómeno sanitario, lo que en este momento nos preocupa, que nos mantiene muy atentas de manera permanente, de incorporar los aportes de la psicología, y más específicamente del campo de la salud mental, y los aportes del derecho. Pensar la vulnerabilidad frente a la pandemia nos lleva a pensar algunos puntos iniciales o algunos puntos de partida sobre la situación que estamos viviendo y experimentando de manera inédita, disruptiva e inusual sobre este problema de salud. Como toda pandemia, se trata de un hecho social, producto de modos de producción de trabajo. Se trata de un hecho que tiene un origen biológico, pero también social. Entonces, la pandemia, en este sentido, es producto de una situación en un contexto de intercambio social. Esa es una primera cuestión que nos parece importante de transmitir. Pero también otro rasgo de la pandemia es que es un hecho colectivo, a diferencia de pensar una enfermedad de carácter individual, la enfermedad por COVID, es de afección poblacional. Y la magnitud planetaria que esta enfermedad presenta, representa, podríamos decir, o implica un hecho inédito con variadas incertidumbres y pocas certezas hasta el momento. De modo que se necesitan desde muchas miradas juntas y articuladas, ya que se trata de un fenómeno complejo que representa más que un virus y sus mutaciones. Aunque parece obvio, es necesario volver a afirmar que el virus no solo es un agente biológico, sino que es un agente de transformación social, en tanto nos afecta a todos, pero que no lo hace de manera homogénea. Algunos están más afectados que otros. Y esto trae como consecuencia otro rasgo de la pandemia que nos interesa a nosotros compartir, y que es que la pandemia es un analizador, podríamos decir un lente que ha hecho visible un conjunto de desigualdades sociales entre los grupos humanos, y que ha puesto en expresión a variadas vulnerabilidades singulares y colectivas de la población. Como dijo también en su presentación Jorge anteriormente, articula naturaleza y sociedad y reconoce dimensiones biológicas, pero también dimensiones económicas, políticas, sociales, científicas, culturales, éticas y además subjetivas. Entonces, ahora bien, ¿por qué la pandemia y la salud mental? Reflexionar sobre la pandemia en articulación con la salud mental nos lleva primero a definir qué entendemos por salud mental. Y en ese sentido, como ustedes ven ahí en el PowerPoint, recuperamos la noción de salud mental que es propuesta por nuestra normativa nacional, la Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657. En esta definición, que ustedes pueden leer allí en el PowerPoint,
es que desde hace una década aproximadamente, desde su sanción, instala un nuevo paradigma para pensar la salud mental. Esto es un nuevo modelo de pensamiento y de prácticas profesionales para el campo de la salud mental, incluida la psicología. Y esta posición apunta a promover la integralidad de acciones de salud que deben ser atendidas e implementadas en el marco de las situaciones diarias de vida de las personas, es decir, fuera del manicomio y en su ámbito comunitario. Y también la definición apunta a pensar la salud mental en el contexto más amplio de la salud, es decir, que la integralidad es un rasgo fundante de esta definición. Y en ese sentido, esta perspectiva de integralidad, a nuestro juicio, es un aporte importante para poder leer, para poder comprender lo que está sucediendo en relación a la pandemia. Pasamos a la próxima diapositiva, porque hay dos cuestiones, dos aspectos a destacar de esta definición que dan fundamento a esta perspectiva y que a nuestro juicio nos interesa introducir para comprender las consecuencias psicosociales o de malestar psicológico frente a la situación que estamos viviendo. Un primer aspecto tiene que ver con que desde esta visión entendemos que la salud mental implica un proceso y que como tal es dinámico, es cambiante. Como todo proceso es histórico, tiene variaciones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, a nuestro juicio, la salud mental no es un estado definido ni acabado. Esta definición nos invita a pensar que la salud mental no es el reverso a la enfermedad, no es el reverso, no es lo contrapuesto a la patología mental, no es sinónimo de ella. Por lo tanto, también una posición a considerar es que la pandemia no genera nuevos diagnósticos de enfermedades mentales, sino que hay un conjunto de malestares, de padecimientos que nos atraviesan, de sentimientos que experimentamos que no pueden ser identificados como enfermedades, sino que están en esa mediación entre lo sano y lo enfermo. No podría asumirse hoy quien esté totalmente sano o totalmente enfermo. Nadie podría decir hoy está totalmente sano o está totalmente enfermo. Al menos yo no lo podría hacer en ese sentido taxativamente, sino que hay vicisitudes que nos dan sufrimiento, que nos generan malestares, pero también hay eventos positivos de salud que dan felicidad y placer. Entonces, el otro aspecto que queremos resaltar en relación a la definición es que el bienestar psicológico, o podríamos decir la vinculación de la salud mental, del bienestar psicológico y del sufrimiento psíquico, se vincula con procesos más amplios que lo determinan. Y en este sentido, la definición afirma que es una construcción social, es decir, que es un concepto de salud que considera las condiciones de vida y el contexto micro y macro social. Y esto es claro en lo que estamos viviendo en la actualidad. Los procesos de tristeza, de incertidumbre frente al futuro, las vivencias de pérdidas humanas y materiales que componen situaciones de duelo, explican algunos de los malestares actuales en el campo psicológico. Estas condiciones pueden ser analizadas, pueden ser vistas desde procesos que están generando situaciones de vulnerabilidad en las personas o bien que pueden producir protección en las mismas. De manera que el segundo elemento que quisiera destacar de la definición es que las respuestas a los problemas de salud, en términos de mejora, de sostenimiento, de mantención, implica el resguardo del punto de vista de los derechos de las personas. Pensar así la salud mental marca la situación de los derechos humanos, en términos de que está comprometida con la protección y la promoción de la no discriminación de las personas con sufrimiento mental, de la no estigmatización del sufrimiento psíquico, que se evita el confinamiento y el aislamiento en las instituciones especializadas, que promueve el derecho a un diagnóstico de carácter interdisciplinario, así como también que promueve la protección de los derechos civiles y sociales, como el derecho al trabajo, a una vivienda digna y fundamentalmente el derecho a la información sobre el padecimiento y su tratamiento.
Entonces, de la diapositiva anterior, dos aspectos centrales quiero resaltar. El marco de los derechos como protección que nos permite tomar como punto de referencia para el análisis de la pandemia y la identificación de situaciones de vulnerabilidad según los grupos poblacionales. Ahora bien, si vamos al concepto de vulnerabilidad en el marco de los derechos humanos, entonces cobra valor, digamos, esta articulación. Y algunas cuestiones a plantear acerca del concepto de vulnerabilidad, sin pretender hacer un análisis exhaustivo, nos señala de modo sintético que este concepto es originario del campo del derecho, digamos, y acá lo va a retomar Adriana, que el término proviene justamente del derecho internacional, y que el término que se introduce en el campo social de la protección de derechos humanos alude a los grupos o a los individuos frágiles jurídica o políticamente en la promoción, protección y garantía de los derechos ciudadanos. Entonces, en este marco general, hoy interesa introducir la aplicación del término, por lo que a mí me compete, en el campo de la salud y de la salud mental, digamos. Y recordamos que el concepto de vulnerabilidad en el campo sanitario se produce en el marco de otra epidemia, en particular sobre la década del 80, principio de los años 90, en relación a la epidemia del SIDA. Y es en este origen, y como crítica a la noción de grupos y factores de riesgo, que se ve la articulación por vez primera entre la vulnerabilidad, los movimientos sociales, la sociedad civil y los derechos humanos. Entonces, no obstante, desde sus inicios, en torno a la vulnerabilidad, también podríamos decir que se aglutinan un conjunto diverso y amplio de proposiciones y de significados, pero todos tienen un horizonte común, que es el interés por ampliar la mirada, digamos, por ampliar los estudios y las acciones en relación a las políticas sanitarias. Este punto de vista desde el campo de la salud mental y desde una concepción desde lo psicosocial, podemos decir que la vulnerabilidad puede ser estudiada o considerada desde tres dimensiones. Una dimensión individual que incluye a una visión de la subjetividad como producto de las relaciones intersubjetivas, es decir, como una identidad personal permanentemente construida entre las interacciones, entre mi yo y otro, es decir, entre el sí mismo y el semejante. Esto significa que como sujetos somos sujetos siempre en relación, desde nuestro origen hasta nuestra finitud, desde los procesos primarios de socialización hasta los procesos subsiguientes de socialización con los grupos de pertenencia, con nuestros grupos de vinculación en relación a procesos educativos, a vivir en sociedad, a los grupos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, y este es un rasgo, el rasgo podríamos pensar más propio de lo humano y objeto de trabajo de la salud mental. Entonces se parte del principio de que todo sujeto puede experimentar un determinado proceso de enfermedad, de padecimiento o protegerse frente a este suceso, lo que comprende que va a haber aspectos que van desde su constitución física a su modo personal de administrar su vida cotidiana. Entonces, frente a un fenómeno sanitario como la pandemia, el análisis de los aspectos individuales sobre la vulnerabilidad exige considerar aspectos como el acceso a la información sobre el COVID, aspectos como los significados que la enfermedad adquiere frente a los valores, las experiencias de las personas, las oportunidades para poner en práctica las medidas de protección y de cuidarse. Pero también en el marco de las relaciones sociales que participamos y estamos insertos. Por eso incluimos la dimensión social en el análisis de la vulnerabilidad, que nos permite o nos afianza focalizar en aspectos contextuales que conforman las vulnerabilidades individuales. Lo social acá remite a los contextos en que los sujetos interactuamos, esto es, a los espacios de experiencia concreta en que nos movemos entre los semejantes.
a las relaciones entre los sujetos relativas a cómo nos vinculamos, a cómo nos organizamos en nuestros grupos de pertenencia, a cómo conformamos instituciones y grupos sociales. Entonces, en esta dimensión de la vulnerabilidad social, hay varios aspectos que pueden considerarse en relación a la pandemia, como cómo se establecen las relaciones en relación a los vínculos económicos, cómo se establecen las relaciones de género, las relaciones según las prácticas religiosas, los vínculos entre generaciones o intergeneracionales, las relaciones de exclusión social, los modos de inclusión que mantienen también ciertas diferencias o desigualdades sociales. Y esto requiere, digamos, de introducir una tercera dimensión de la vulnerabilidad, que los autores le llaman dimensión de carácter estructural, digamos, o dimensión general, frente a las otras dimensiones anteriores. También es denominada como una dimensión programática, y son las formas institucionalizadas de las interacciones entre los sujetos, es decir, por ejemplo, las normativas, el conjunto de las políticas sanitarias, educativas, de promoción social, la organización de los servicios de salud, las acciones organizadas de protección sanitaria, la conformidad, digamos, con los procesos políticos en relación a las distintas sociedades. Pero además es importante resaltar que este concepto de vulnerabilidad, digamos, es un concepto que podemos decir es multidimensional, porque la vulnerabilidad no es binaria, o es o no es, sino que en una misma situación a veces somos vulnerables frente a determinado padecimiento, pero no lo somos frente a otras circunstancias de la vida. Por eso, lo que nos puede dejar vulnerables en relación a un aspecto puede protegernos en relación a otro. Con esto queremos decir de que tampoco la vulnerabilidad es un modelo dicotómico, sino que hay gradientes, que somos vulnerables, la población está vulnerable en diferentes grados. En ese sentido, tampoco son situaciones de vulnerabilidad rígidas, estables, sino que las dimensiones y los grados de nuestras vulnerabilidades se mudan constantemente a lo largo del tiempo. Entonces, estas tres dimensiones señaladas con estas características permiten pensar la vulnerabilidad psicosocial y están presentes en las problemáticas de salud mental que atraviesan distintas modalidades de expresión y también distintas prácticas de cuidado. Algunas de las expresiones en relación a la vulnerabilidad y la salud mental o la vulnerabilidad psicosocial, si querés Adriana pasamos la otra diapositiva, algunas reflexiones sobre la vulnerabilidad psicosocial que ayudan a reflexionar hoy en relación a los padecimientos en salud mental en nuestra situación, digamos, podríamos decir que se vinculan hoy fundamentalmente los malestares en relación a la preocupación por el futuro, a la inquietud y el miedo frente a la muerte, a los sentimientos de pérdidas, de incertidumbres, también de angustia y a veces de negación de la realidad. Todos son fenómenos, son sentimientos, son modos de andar por la vida y procesos que no pueden ser reducidos a enfermedades. Por ello, a nuestro juicio, reflexionar sobre la salud mental y la pandemia no es adecuado reducirlo a la noción de sufrimiento, en términos de un cuadro patológico o de una nosografía preestablecido. Tampoco es recomendable definir causalidades lineales, es decir, por la pandemia determinado patología, ya que se trata de una situación que al menos hasta nuestros días es una situación hipercompleja. En ese sentido, digamos que no tenemos tampoco una resolución simple para dar respuesta a estos sentimientos, a estas percepciones de malestar, a estos padecimientos. Con esta salvedad, nos podemos interrogar por qué la salud mental es un componente significativo en los tiempos de pandemia. ¿Por qué la pandemia permite inferir situaciones de sufrimiento psíquico? Y no hay duda de que más que una inferencia es una realidad y es una experiencia de padecimiento.
Y en este sentido, a mí me gustaría traer un breve recorte, digamos, retomar una cuestión que hace mucho tiempo nos enseñó y nos legó el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. En uno de sus escritos denominados Textos Culturales, en el malestar en la cultura, allí por 1930, Freud se pregunta, ¿qué hace que las personas, que los varones, que las mujeres nos preguntemos de manera constante sobre la felicidad? Es decir, que allí Freud se pregunta por la eterna felicidad, la eterna búsqueda de felicidad de la humanidad. Y frente a ello es interesante, porque en la posguerra él escribe o sitúa las tres grandes fuentes, los tres grandes orígenes, podríamos decir, del sufrimiento humano. Y leo un breve párrafo de Freud y cómo lo dice. Él dice, nuestro estudio de la felicidad no nos ha enseñado hasta ahora mucho que exceda de lo conocido por todo el mundo. Las perspectivas de descubrir algo nuevo tampoco parecen ser más promisorias, aunque continuemos la indagación preguntándonos por qué al hombre le resulta tan difícil ser feliz. Ya hemos respondido al señalar las tres fuentes del humano sufrimiento. Y él dice, las tres fuentes, la supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, en el Estado y en la sociedad. Y Freud dice, en lo que a las dos primeras se refiere, la naturaleza y nuestra propia muerte, nuestro juicio no puede vacilar mucho, pues nos vemos obligados a reconocerlas y a inclinarnos ante lo inevitable. Jamás llegaremos a dominar completamente la naturaleza. Nuestro organismo, que forma parte de ella, siempre será perecedero y limitado en su capacidad de adaptación y rendimiento. Pero esta comprobación no es en modo alguno descorazonante. Por el contrario, señala la dirección a nuestra actividad. Podemos al menos superar algunos pesares, aunque no todos. Otros logramos mitigarlos. Varios milenios de experiencia nos han convencido de ello. Y él afirma, muy distinta es nuestra actitud frente al tercer motivo de sufrimiento, el origen social. Nos negamos en absoluto a aceptarlo. No atinamos a comprender por qué las instituciones que nosotros mismos hemos creado no habrían de representar más bien protección y bienestar para todos. Sin embargo, si consideramos cuán pésimo resultado hemos obtenido precisamente en este sector de la prevención contra el sufrimiento, comenzamos a sospechar que también aquí podría ocultarse una porción de la indomable naturaleza, tratándose esta vez de nuestra propia constitución psíquica. Es decir, que lo que allí nos plantea Freud, digamos, nos permite situar algunas de las expresiones de vulnerabilidad psicosocial, digamos, y nos sitúa aquellos sentimientos o aquellos malestares que vienen de estas tres fuentes, pero principalmente, digamos, en el marco de las relaciones, de los vínculos que establecemos con otro. En ese sentido, retomando esta enseñanza, podríamos decir que la pandemia tiene algunas expresiones de vulnerabilidad psicosocial que podríamos resaltar. En primer término, porque ha implicado nuevas modalidades de vínculo con el otro, es decir, nuevas modalidades de relación entre los semejantes. Esto implica un proceso psíquico diferente y nos implica un trabajo necesario, digamos, de acomodación a ese proceso psíquico, de una adaptación activa en relación a estos nuevos vínculos que establecemos con los otros. Habida cuenta de que la copresencia, es decir, la presencia del otro, desde el inicio de nuestra vida, es fundamental para la especie humana. Y esto es lo que cambió la pandemia, porque fragilizó las relaciones intersubjetivas.
nuevos vínculos entre los cuerpos, no tocarse ni abrazarse, implica también un nuevo orden de corporeidad y un nuevo vínculo con los otros. Por ello, analizar las dimensiones subjetivas y la producción de sufrimiento psíquico requiere de una mirada conjunta de relaciones laborales, de relaciones familiares y de todos los dispositivos de la vida cotidiana de las personas. Porque justamente lo que está trastocado es también un orden muy vital en el marco de la vida cotidiana de las personas, que es la temporalidad, digamos. Y también la temporalidad es un hecho social, las temporalidades son las rutinas, las temporalidades son los espacios sociales, los espacios de nuestro ocio y de nuestro trabajo, son las relaciones con los otros, y es lo que a nuestro juicio, digamos, desde el campo de la salud mental, podemos estar como señalando, digamos, una advertencia o la necesidad de una interpretación con mayor profundidad. El otro aspecto son las relaciones sociales en el modo en que se establecen hoy, que están mediatizadas por la virtualidad. Piensen en las relaciones con sus pares, en el trabajo, en este momento, en la educación, digamos. Implica pensar los contextos de encuentros de manera virtual. Las interacciones áulicas, las reuniones familiares en pantalla, las visitas en instituciones geriátricas mediadas por un vidrio o por una pantalla, los festejos de cumpleaños y aniversarios en la computadora, son solo algunos de los ejemplos de modificaciones de la vida grupal, comunitaria y cotidiana. Por eso, la pandemia atraviesa también, digamos, no solo la dimensión subjetiva, sino también la dimensión social de la vulnerabilidad. Y en tercer lugar, señalar la emergencia de nuevas normatividades que protegen y que regulan la sociabilidad, la organización de los servicios de salud, las prácticas de cuidado. Es decir, hay nuevas condiciones de regulación para vivir en sociedad, ¿no? Estos tres ejes, digamos, podríamos pensar que también nos conducen a nuevos modos de cuidado. Digamos, como hay nuevas expresiones frente a las pandemias, también hay nuevos modos de cómo debemos reflexionar acerca de las prácticas de cuidado en el marco de los cuidados psicosociales. Y ya avanzando hacia la otra diapositiva, podríamos pensar que afirmar la vulnerabilidad no solo nos amplía la mirada de la pandemia, sino que también nos permite reconocer cierta complejidad en las prácticas humanas de cuidado. El cuidado generalmente valoriza el encuentro entre un saber técnico, pero también la valorización de un saber práctico, de un saber comunitario, de un saber popular. Entonces, frente a las necesidades y frente a los problemas de los sujetos, de los grupos, de las distintas poblaciones, se demandan respuestas de cuidado que tienen que ser heterogéneas, diversas y entrecruzadas. Justamente estas distintas necesidades y estas distintas respuestas presentan especificidades y realidades distintas entre los grupos más afectados por la pandemia. Las personas con patologías crónicas, los adultos mayores que viven solos, las personas con padecimientos mentales previos al COVID, las personas con consumo problemático de drogas que no pueden aislarse, las mujeres víctimas de violencia de género, la población sin recursos materiales esenciales para la protección de la salud, los niños, las niñas, los jóvenes, entre otros, ¿no? Todos son grupos poblacionales que demandan cuidados específicos, cuidados singulares, pero a la vez también intervenciones grupales y comunitarias. En ese sentido, nos parece posible distinguir y articular distintas modalidades de cuidado. Las modalidades de cuidado de sí, en tanto cada persona procesa sus propios malestares según sus recursos singulares. Es decir, remite los cuidados de sí a la preocupación por la salud, en la construcción de los proyectos propios existenciales de las personas, ¿no? Acá el cuidado está focalizado en la centralidad del sí mismo, en el modo de comprenderse, cada uno de nosotros, pero también en nuestros propios modos de actuar y de interactuar.
Sin embargo, no hay una forma individual de cuidarse que no implique, al menos en esta pandemia, necesariamente el cuidado del otro, y se articula con la otra modalidad de cuidado en términos a los cuidados de otros, con otros y hacia otros. Esto implica la idea de responsabilidad social también en el cuidado, es decir, la responsabilidad social frente a la protección de la salud y de la salud mental en una dimensión colectiva, es decir, la necesidad que tenemos hoy de pensar medidas centradas en una lógica de un cuidado solidario, a través de pautas de prevención comunitarias y poblacionales. Ambas modalidades, tanto el cuidado de uno mismo como el cuidado junto a otro, digamos, pueden ser la cara de una misma moneda. El uso del barbijo implica un cuidado de sí mismo, pero a su vez una acción de protección comunitaria. Representa una perspectiva del cuidado de la salud basada en principios de solidaridad, de compromiso con el otro. Y también es importante traer a colación en esta perspectiva de cuidado, y que posiblemente es lo que ahora vamos a compartir junto con Adriana, que es el cuidado como política de Estado. En este caso, digamos, como política de salud pública. Las medidas colectivas y las políticas de Estado hoy son factores protectores. Es un cuidado que apunta a la dimensión poblacional y a comprender que la causa de los casos individuales del COVID no es lo mismo que la causa de los determinantes de la salud para la epidemia. Por ello que son medidas que, si bien apuntan a la prevención en la transmisión del virus, a su vez también contemplan las medidas necesarias sobre las condiciones de vida, sociales, económicas, subjetivas, culturales, sanitarias. Y que la distinción de estas modalidades de cuidado implica solamente a cuenta de una presentación, puesto que la situación sanitaria actual requiere del entrecruzamiento de estos distintos modos de cuidarnos la salud. Tanto un cuidado singular, como un cuidado, digamos, hacia otros, como también, digamos, el respeto por el cuidado o por la política, digamos, de cuidado. De manera que no hay una sin la otra para pensar una ética de cuidado y una distribución de la producción social y sanitaria que responda a parámetros o a cualidades de equidad, digamos, en particular de equidad social. Estas modalidades coexisten y eventualmente se articulan. Por eso me interesaba cerrar esta presentación con una frase de una sanitarista brasilera, Vera Paiva, que dice: no se cuida efectivamente a individuos sin cuidar a poblaciones, y no hay una verdadera salud pública que no pase por un atento cuidado de cada uno de sus sujetos. Vamos a continuar, digamos, con la idea de pensar el cuidado desde un valor social, desde un valor ético, digamos, fundamentalmente en relación a algunas de las poblaciones que hoy están siendo más vulnerabilizadas, digamos, en relación a este problema sanitario y social. Así que, si te parece, Adriana, continuamos con tu presentación, digamos, en el marco de este abordaje compartido, digamos, que estamos promoviendo y desarrollando. Gracias, Sandra. En principio, bueno, extiendo mis agradecimientos por esta convocatoria, una vez más, al Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario. Nos han motivado a participar y celebramos esta posibilidad, y más en estos tiempos en los cuales el acompañarnos a través de estos procesos de información y de formación tantos nos sirven, tantos nos nutren y nos contienen afectiva y emotivamente a cada uno de nosotros. En especial, me pareció sumamente oportuno, y agradezco el haber tenido la posibilidad y actualmente el estar compartiendo esta actividad junto a Sandra, porque justamente el momento que estamos transitando todos debemos transitarlo también desde el saber, desde una mirada interdisciplinar.
y me pareció sumamente importante unir a dos ciencias que están íntimamente vinculadas, y más en la temática que estamos desarrollando, como es la temática propia de la vulnerabilidad, que como bien dijo Sandra, tiene una connotación desde la persona en sí misma, en su mundo social y también en su mundo familiar. Uno cuando habla desde el derecho siempre dice que el derecho se ocupa de la protección de la persona humana y se ocupa de la protección de la persona humana en su unicidad, en sus relaciones de familia, en sus relaciones sociales y en sus relaciones con lo demás y con todo lo demás, es decir, con todo lo que el contexto lo atraviesa. Y en este momento ese todo lo demás es esta situación de pandemia que cada uno estamos vivenciando en nuestra persona, en nuestras relaciones sociales y en el interior de cada una de nuestras estructuras familiares, con distintas connotaciones, con distintas consecuencias, pero desde una mirada colectiva en el pensar no solo en uno, sino pensar en los demás. Yo creo que esta es la fortaleza más importante que nos va a dejar este tiempo que todos queremos olvidar y todos queremos pasar, pero que también tenemos que rescatar todo lo positivo que nos está dejando para poder seguir transitándolo con esta salud emocional que tanto trabajamos y buscamos lograr cada uno de nosotros. Y creo que justamente estos espacios son momentos de encuentro en el cual podemos reflexionar y compartir, y el ponernos a pensar en cómo encaminar y transitar nuestra vida de aquí en adelante. En particular, destaco que desde mi pertenencia al campo del derecho, me dedico especialmente al estudio del derecho de las familias, infancia y adolescencia, y me pareció sumamente importante trabajar cómo se expresa la vulnerabilidad en el ámbito del universo que comprende a niñas, niños y adolescentes, porque entiendo que la pandemia nos atraviesa a todos, pero muy especialmente atraviesa a los niños, atraviesa a los adultos mayores, atraviesa a los jóvenes y atraviesa a las mujeres como débiles jurídicos de especial consideración y protección. Y desde este espacio me permito avanzar desde un abordaje que, como bien señaló y anticipó Sandra, es analizarlo desde políticas de Estado, ¿no? ¿Qué debe hacer el Estado con esto de esta mención que hizo Sandra y que tanto ilustra acerca de las distintas formas de cuidado, ¿no? Pero cómo nosotros como ciudadanos debemos recibir por parte del Estado un especial cuidado, y cómo también la comunidad internacional también responde y se ocupa frente a la preocupación que está latente desde el inicio de esta situación de pandemia, que ya si nos ponemos a pensar, transcurre y ya lleva más de un año, porque empezó en donde nació, en los inicios del año en curso, y sigue transitando con nuevos rebrotes en otros países, en lo cual todos estamos en este contexto y no podemos salirnos de este contexto, pero tenemos que seguir transitando y con salud emocional dentro de este contexto. Es en este marco en donde les propongo transitar rápidamente y de manera muy simple, solo contarles cuáles son las normas que tenemos en el ámbito del derecho interno. Cuando me refiero al derecho interno, me estoy refiriendo a las normas que se han dictado en el ámbito de nuestro país, cuáles son los documentos internacionales que provenientes de distintos organismos de la comunidad internacional se han ocupado de establecer guías o pautas de acción para incentivar en los estados políticas de Estado en atención a la protección de la persona humana, y cómo en este marco ha respondido la justicia
frente a esta situación, teniendo en consideración que, como ustedes conocerán, porque esto ha sido de público conocimiento, desde que se inicia el estado de emergencia sanitaria, ya por fines del mes de marzo, con este famoso decreto 297-2020, se declara en paralelo una feria judicial extraordinaria, en donde a través de una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se dispuso que la actuación de la justicia se iba a limitar a lo estrictamente necesario. Y como esto, frente a una situación que en principio se pensó corta, se pensó abreviada, porque se iba a poder contener la situación de pandemia rápidamente, se extendió en el tiempo y esto generó un marco de incertidumbre que motivó que esta situación de feria judicial extraordinaria se fuera flexibilizando, se fuera extendiendo en cuanto a sus alcances y en cuanto a su funcionamiento y a su modalidad de funcionamiento. Y sobre esto, alguna referencia muy rápida y lineal les transmitiré. En este contexto, como les decía, vamos a hacer un recuento, una mera reseña en relación justamente al tema que nos ocupa junto con Sandra, que es la salud mental. ¿Qué política de Estado, desde lo normativo, ha seguido el Estado, especialmente a través del Poder Ejecutivo, del órgano administrativo, desde sus distintos ministerios que forman parte del mismo? En especial quiero hacer mención de la decisión administrativa del jefe de Gabinete de Ministros, 490, en donde se dispuso frente a situaciones que se plasmaban en el ámbito de la realidad social en relación a familias que estaban atravesadas por afectaciones de salud mental en algunos de sus miembros, y en especial en niñas, en niños y en adolescentes, que no habían tenido en consideración esta realidad, porque el decreto que declara el ASPO, este famoso ASPO, que no es más que esta sigla, responde a aislamiento social preventivo y obligatorio, que dispuso el decreto 297-2020, porque había un derecho humano a proteger de mayor entidad, como era el derecho a salud y con él mismo el derecho a la vida, y de esta manera también efectivizar el derecho a la dignidad como fuente de todos los derechos, se lo hizo de una manera muy genérica, sin contemplar situaciones especiales que era necesario tener en consideración, pero que bueno, que la realidad puso de manifiesto, y esto hizo que el Estado asumiera después progresivamente, a través del dictado de normas que se sucedieron, estas distintas realidades que fueron el resultado de las demandas sociales que fluyeron frente a situaciones de afectación de otros derechos o de distintas manifestaciones de afectación del derecho a la salud, como es el caso de la salud mental concretamente. En este contexto, ustedes habrán escuchado, porque esto fue una de las primeras manifestaciones que salieron en el ámbito de lo público, aquellas familias que estaban atravesadas en su composición por niñas, niños y adolescentes que tenían alguna afectación vinculada con el espectro autista, y que necesitaban de contar con algún tipo de contención por parte de una política de Estado que les permita continuar con sus tratamientos, porque sus tratamientos permitían preservar su calidad de vida y contribuir a su mejoramiento y a su posinserción en el ámbito familiar y en el ámbito social. Esto es lo que motivó esta decisión justamente de la Jefatura de Gabinete, en el cual se permitió salidas controladas, monitoreadas, de tiempo limitado, con un acompañante, guardando las normas de cuidado, tal como lo establecía el decreto originario. Esta decisión administrativa fue reglamentada por la Resolución 77-2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad, en fecha contemporánea, el 12 del 4 de 2020, pero al mismo tiempo y en paralelo surgió otra cuestión que también impactó
esto lo empezamos a visualizar con un tiempo mayor de situación de pandemia en lo que tuvo que ver con la política educativa. Porque bien sabemos que la primera decisión que se toma en este aspecto a través de la resolución 108-2020 fue la suspensión del dictado de clases presenciales, que en un primer momento no se tuvo en consideración el impacto que esto iba a traer en lo sucesivo, por esto que todos nos hicimos eco de esta realidad que nos aquejaba y que considerábamos que el derecho de máxima protección era el derecho a la salud frente al COVID-19 y frente a el derecho a la vida, pero que al mismo tiempo esto traía aparejada otras connotaciones en el derecho a la salud, desde esta visión global de salud que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, y cómo este recurso a el programa Seguir Educando, que vino dado por la resolución 106-2020 a través de la aplicación de las TICs, que son las tecnologías de información y de comunicación, a través de las cuales se trató de mantener dentro de los parámetros de la normalidad el proceso educativo, pero bien sabemos que nosotros tenemos una diversidad regional, y dentro de estas diversidades regionales tenemos distintos contextos socioeconómicos, tenemos distintas realidades familiares, tenemos situaciones de hacinamiento y tenemos situaciones en las cuales no todos tienen el acceso a estas TICs, a partir de las cuales todos pueden continuar bajo este hilo de la normalidad su proceso educativo. Pero al mismo tiempo esto también vino unido a otra connotación que tuvo un fuerte impacto en el universo de niñas, niños y adolescentes, y que ahora lo estamos viendo con una mayor profundidad, y que desde el campo del derecho nos ocupa y nos preocupa muchísimo, y que lo mismo debe ocurrir desde el campo de la psicología, en el sentido de que esta situación de educarse el niño, la niña y el adolescente desde lo estrictamente virtual, pierde el contacto personal con el otro, pierde el contacto con su entorno social, porque la educación también tiene un alcance y una connotación en la formación social del ser humano sumamente significativa e importante, y va unido a todo lo que tiene que ver con el derecho al esparcimiento, el derecho al juego, el derecho a vivir la etapa cronológica que le toca a esta persona, que es la etapa de niño, y el tiempo transcurre, y ese tiempo que transcurre en la vida de un niño no se recupera. Es esto que nos ha dejado esta famosa frase que instaló como doctrina la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a que el tiempo es un factor decisivo en la adquisición o la pérdida de derechos. Y en el universo de niñas, niños y adolescentes, el paso del tiempo impacta enormemente, porque la etapa de niño se vive una sola vez, y el transcurso de 6 meses, 7 meses, un año en la vida de un niño tiene una gravitación enorme, porque tiene un impacto significativo en el proceso de construcción de su personalidad, y unido a esto en la afectación de sus derechos. Entonces lo que corresponde es establecer políticas de Estado orientadas a ¿qué? A minorar en la medida de lo posible el daño que esta situación de aislamiento produce en niñas, niños y adolescentes. Esto vino unido también con disposiciones que se dictaron en el ámbito regional, y particularmente hago mención aquí del protocolo que se dictó en la provincia de Santa Fe, en nuestro territorio, concretamente el protocolo de salidas personal de personas con discapacidad, la resolución 531 del 14/4/2020, y dejo en último término, para destacar su importancia, para resaltar su importancia, porque entiendo que este comité se tendría que haber creado, esto es un pensamiento personal que lo comparto,
pero que, vuelvo a insistir, es personal. Entiendo que tendría que haber sido concomitante con la declaración del ASPO, que es la creación del Comité de Ética y Derechos Humanos, porque en este comité está conformado por expertos de distintas disciplinas, en las cuales se ocupan de estudiar todas las connotaciones de alcance ético y bioético que esto trae aparejado, pero que desde las distintas experticias, desde los distintos saberes, cómo aportar para la construcción de políticas de Estado orientadas a atender a todas las problemáticas que la pandemia están ocasionando. Unido a esto, también hacer mención, porque hubo un movimiento muy masivo a nivel regional, y esto desembocó en esta declaración conjunta de la Defensoría Nacional, porque en el ámbito de cada provincia, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la Defensoría del Pueblo en cada jurisdicción, dictaron documentos individuales extensivos a cada uno de sus ámbitos jurisdiccionales, y esto motivó, como tenían notas comunes, a que se dictara esta declaración conjunta. Y en particular quiero rescatar tres aspectos fundamentales que refieren puntualmente al tema que nos ocupa. En primer término, la mención que se hace de considerar la salud integral como un derecho humano fundamental, y cuando hablamos de salud integral hablamos de este concepto genérico de salud, como un completo estado de bienestar físico, psíquico, emocional. Considerando en este sentido la integridad física y psíquica de niñas, niños y adolescentes a la hora de implementar medidas en torno a la pandemia y en torno a la protección y efectividad de los derechos de este universo. Reconocer la preocupación manifestada por la salud emocional de la población y solicitar a las autoridades provinciales y municipales y a los comités de emergencia incluir una perspectiva integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes en los protocolos y determinaciones que se tomen. Tengamos en cuenta todo esto que tuvo que ver con el esparcimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta que se habilitaron la posibilidad del esparcimiento en el ámbito de lo público? Cuando tan importante es para un niño el esparcimiento, porque es lo que le permite, dentro de las limitaciones que el cuidado exige, el contacto con el otro, el contacto con otro niño o con otro que pertenece a su ámbito generacional, ¿no? Esa comunicación que también impacta en el desarrollo integral de un niño. Garantizar que las niñas, niños y adolescentes puedan concurrir a efectores de salud a fin de llevar a cabo sus controles clínicos y atención psicológica y cumplir con el calendario de vacunación y efectuar actividades de rehabilitación. Estas actividades de rehabilitación tienen que ver con esto que mencioné en primer término, pero fundamentalmente quiero poner el foco en el tema del calendario de vacunación, porque justamente hubo un comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría en donde se ponía énfasis en cómo había disminuido el índice de cumplimiento del plan de vacunación obligatorio en niñas y niños. Es decir, esto fue alarmante y preocupante, y es por esto que la Sociedad Argentina de Pediatría salió a los medios masivos de comunicación para ponerlo en conocimiento y para despertar conciencia sobre cómo, a pesar de que estamos en una época de pandemia que viene unido a una época de aislamiento, distanciamiento, de acuerdo en la fase en que nos encontremos en las distintas jurisdicciones, motiva el no olvidarnos del cuidado de nuestra persona, y menos aún de niñas y niños en lo que refiere a la vacunación, teniendo en cuenta que la vacunación a lo que tiende es a la prevención de enfermedades a futuro. Y por otro lado, y unido a esto, también en gran medida, la flexibilización y la apertura que se dio en la normativa en el ámbito nacional y en las políticas de acción positiva por parte del Estado,
en mucho tuvieron que ver los documentos que emanaron de distintos organismos internacionales de fuerte impacto, especialmente en los países de América Latina. En especial me refiero a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. En primer término destaco que el Comité de los Derechos del Niño es el órgano de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Este comité se ocupa de controlar, monitorear a los estados parte de este instrumento internacional, de que los estados implementen políticas públicas tendientes a la efectividad de los derechos proclamados en la Convención de los Derechos del Niño, y al mismo tiempo también de este comité emanan lo que se conoce como observaciones generales, que son normas que amplían, que actualizan los contenidos que están plasmados en la Convención de los Derechos del Niño. En este contexto, justamente, el Comité de los Derechos del Niño tuvo un protagonismo activo y dictó esta recomendación. Esta recomendación que ahora vamos a ver específicamente en materia de salud mental, que dijo en relación a niñas, niños y adolescentes. La resolución 1/2020, que tuvo un fuerte impacto, que fue titulada Pandemia y Derechos Humanos en Pandemia, que proviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está enmarcada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengamos en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano de aplicación de la Convención de los Derechos Humanos, conocida por todos como el Pacto de San José de Costa Rica, y que en nuestro país, debo aclarar, para quienes no pertenecen al derecho, de que tanto la Convención de los Derechos Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, como la Convención de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño, es una norma que tiene el mismo alcance y que está arriba del techo de nuestro sistema de normas, junto con la Constitución Nacional. Así como nosotros decimos que nuestra Constitución Nacional es la ley suprema, es la ley fundamental, estos instrumentos internacionales tienen el mismo peso, y por tanto se deben cumplir y son directamente operativos en el derecho interno los principios que emanan de los mismos. El informe, también en este marco debemos mencionar el informe especial de COVID-19 que organizó la Comisión Económica para los Países de América Latina y el Caribe, la CEPAL, del 12/5 al 2020, y la Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derecho a la Organización de Estados Americanos de la OEA del 2020. Para no extenderme mucho en estos aspectos, no sé qué ha pasado, pero no corre el documento. Si ustedes me permiten, vamos a volver a compartirlo para que, disculpen, esto tiene que ver con la virtualidad, y esto tiene que ver con los obstáculos y los cambios a lo que nos introduce la virtualidad, y que seguimos en la misma situación, pero si hacemos otra cosita, lo vamos a poder superar, y lo vamos a superar. Decime, Adriana, si necesitas que yo haga algo. No. Vamos a tener que directamente vamos a ver si ahora lo logramos. Perfecto. Vamos a ponerlo desde el principio y vamos a ir corriendo rápidamente. Disculpen nuevamente. Pero acá volvemos. Bien, se superó el problema. Como superamos todos los problemas de la pandemia, los vamos superando. Volvamos a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño que les mencioné. En especial, hacer mención de uno de los párrafos en el cual pone énfasis en proporcionar servicios profesionales de salud mental para niños que viven en confinamiento,
niños con discapacidades y problemas de comportamiento, así como sus familias, pueden enfrentarse a más dificultades al estar encerrados. Tengamos en cuenta que cuando se refiere a confinamiento, es lo que nosotros en el ámbito nuestro, y que tantos problemas nos trae, y que también es un tema que nos ocupa muy especialmente, es el caso de niñas, niños y adolescentes que están en estado de institucionalización. Y sobre todo en donde en el ámbito institucional no tienen a veces los medios adecuados, las infraestructuras adecuadas, incluso para poder preservar las medidas de cuidado que exige la época de pandemia. Y que esto ha hecho que hayan cerrado muchos centros institucionales, lo cual importó el egreso de muchos niños institucionalizados, y acá vemos cómo la solidaridad fluye, ¿no? Porque esto rescato lo que dijo Sandra a lo largo de su disertación en relación a cómo voluntarios de las propias instituciones se hicieron cargo e integraron dentro de sus propias familias a estos niños que ingresaron de estos ámbitos institucionales para convivir juntos con ellos y atravesar estos tiempos de pandemia. Mientras que otras instituciones pueden seguir funcionando dentro de los márgenes de la normalidad, porque cuentan con la estructura y cuentan con los subsidios suficientes para hacer frente a esta realidad. Esto es otra política de Estado que también debemos tener en consideración en estos tiempos de pandemia. Por otro lado, hacer mención de esta declaración que hicimos referencia al inicio, la Declaración 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En especial destaco lo que remarco en otro color, fundamentalmente asegurar la participación de personas con discapacidad en el diseño, implementación y monitoreo de medidas adoptadas frente a la pandemia del COVID-19. Esto tiene que ver con dos menciones que hizo Sandra, es decir, de dejar atrás esto de pensar a la salud mental como una patología e incluirla dentro del modelo social, y al mismo tiempo dentro de este modelo social, dentro del nuevo modelo que nosotros en nuestro sistema de fuentes interno vigente tenemos, de pensar que toda persona humana es capaz, y que al ser una persona capaz, tiene aptitud para tomar decisiones en lo que refieren a sus derechos personalísimos. Y cuando hablamos de las personas afectadas en su salud mental, nosotros tenemos que pensar que partiendo de la premisa que son personas capaces, debemos acompañarlas, debemos protegerlas, debemos cuidarlas, pero brindándoles la debida información de todo aquello que la aqueja, de toda aquella que la comprende o que la atraviesa, en un lenguaje que le sea afín, que le resulte comprensible y que le permita entender en qué situación se encuentra, y de esta manera también participar en la toma de decisiones cuando su capacidad madurativa se lo permite. Es por esto que también acá hago mención de otra pongo énfasis en un término que se utiliza en la Declaración 1/2020, que trae la Ley de Salud Mental, que trae también la Convención sobre la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es el punto 79, el párrafo 79, cuando se menciona en adoptar los ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos humanos en condiciones de igualdad en contextos de medidas de aislamiento o contención. ¿Y por qué subrayo apoyos necesarios? Porque también tener en cuenta que partiendo de la premisa de que toda persona es capaz, no necesariamente tiene que estar acompañado de un representante legal, que tiempo atrás se consideraba que el representante legal sustituía la voluntad del representado. Pero en realidad hoy la persona representante legal, por ejemplo, les menciono un ejemplo, todos los progenitores son representantes de sus hijos durante su minoría de edad, pero esto no significa que sustituyan la voluntad de los hijos, sino significa que que cuidan a sus hijos, que los protegen y que los acompañan en su proceso de crecimiento y desarrollo, y que también tenemos que pensar que hay muchas personas que están afectadas en su salud mental y que no necesariamente necesitan de la figura de representante legal, que para ellos sería la figura del curador, sino que basta con que una persona o una institución
funcione como apoyo, y este apoyo se traduce de manera muy simple en acompañar, en cuidar, en proteger a la persona en la toma de sus decisiones y en el tránsito de su vida, pero todo esto dependerá en cada particularidad concreta de la capacidad madurativa y del grado de comprensión que la persona tenga para decidir respecto a su proyecto de vida. Y acá también en tiempos de pandemia tenemos que respetar esta autonomía del sujeto aun cuando esté afectado en su salud mental. Esto me parece muy importante remarcarlo. Por otro lado, tenemos el informe especial COVID-19 proveniente de la CEPAL, en el cual también se destaca esto que también hizo referencia Sandra, cómo también aumenta el riesgo en ciertas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Hay personas que antes pensar en la vulnerabilidad como algo que muta en el tiempo, hoy nos encontramos con realidades familiares en las cuales no estaban en situaciones de vulnerabilidad, y que lamentablemente hoy, como se ha profundizado la situación de pobreza, se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces han aumentado los riesgos que trae con ello la vulnerabilidad y cómo el Estado debe actuar frente a esto y cómo debe implementar políticas de acción positiva para poder revertir estas situaciones, porque estas situaciones importan la afectación de derechos, y la afectación de derechos importan un daño a la persona, y muchas veces estos daños que se producen a la persona y que van directamente a sus derechos personalísimos, no pueden repararse, quedan en la persona y dejan una marca en su persona, y por tanto tiene que mediar políticas de Estado para poder transitar esta etapa que nos toca transitar a cada uno de nosotros en preservando y respetando los derechos de cada uno. Y en este sentido traigo a colación la guía práctica de la OEA, porque quiero hacer mención, y no para asustar, sino para poner en conocimiento lo que declara sobre el particular esta guía práctica, este documento internacional, en uno de sus párrafos, cuando dice: los últimos datos estadísticos oficiales de que disponemos, provenientes del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud, indica que más de 1 billón de personas en el mundo se encuentran en situación de discapacidad. Esto es, 1 de cada 7 personas. En las Américas esta cifra alcanza alrededor de 85 millones de personas. ¿Y por qué hago mención de esto? No hago mención a los fines de crear una situación de temor, sino por el contrario, para informar, porque informar también motiva el pensar en el hacer, y en el hacer desde el ámbito comunitario, y también en el hacer desde el Estado, como en el diseño y planificación de políticas de Estado, en torno a atender a esta población que está en una situación de debilidad, que está en una situación de vulnerabilidad especial. Y por último, traigo a relación, y esto que les decía al comienzo, pero que simplemente esto lo traigo como algo anecdótico, porque en los primeros tiempos de pandemia, en donde teníamos este decreto genérico al cual me hice mención, que instala el ASPO, este decreto 297-2020, en donde se hacía desde una manera lineal, nos pedía a toda la comunidad de que aceptemos estar en esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, y no contemporizaba situaciones especiales. Y el no contemporizar situaciones especiales frente a realidades concretas que atravesaban a cada familia en particular, motivó que cada familia en lo particular recurriera a través de la vía del amparo, que es la vía efectiva que habilita la instancia judicial, para ir por el reclamo de los derechos que no habían sido considerados en épocas de pandemia.
Y aquí traigo uno de los primeros antecedentes que refieren a esto que hice mención al comienzo, de aquellas familias atravesadas por alguno de sus miembros con problemas que quedan comprendidos en distintas manifestaciones del espectro autista, y en donde tuvieron que recurrir por la vía del amparo, y en donde acá tenemos el primer antecedente que provino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se ordenó al gobierno de Cava que se permitiera extender un permiso de tránsito de un niño que pertenecía a una manifestación del espectro autista, cuando nosotros sabíamos que el esparcimiento no estaba permitido en la primera fase del ASPO. ¿Por qué? Porque hacía su calidad de vida, porque ya también afectaba la calidad de vida del interior del entramado familiar, porque este niño ya estaba teniendo manifestaciones de violencia, de agresividad, no solo para con él, sino también para con los otros miembros de la familia, y esto también generaba una situación de vulnerabilidad en el interior de las relaciones intrafamiliares. Entonces esto motivó que este precedente, que después motivó el dictado de otros precedentes en lo sucesivo, motivara, a la par de los documentos internacionales que se fueron sucediendo, que la justicia actuara en esta sintonía. Y esto motivó también, y acá hago alusión a lo que hice referencia al comienzo, de que también la justicia, el Poder Judicial, tomara otra actitud en cuanto a esta decisión rígida que había dispuesto en un inicio de establecer con limitadas excepciones y con carácter de urgencia, una situación de feria judicial extraordinaria. Hoy nos encontramos transitando en una situación de feria judicial extraordinaria, pero en donde hay muchísima flexibilidad en cuanto a la tramitación de las causas. ¿Y por qué? Porque el hecho de que nos encontremos en una situación de anormalidad, que es propio de la pandemia, no amerita justificar que el derecho no siga funcionando al hilo de la normalidad. Y esto es lo que debemos plantear, instalar, y que el Estado debe poner en acto. Porque si no funciona el derecho al hilo de la normalidad, no estamos garantizando y haciendo efectivos los derechos de cada uno de nosotros. Y esto entiendo que es significativo destacar y remarcar, y más en este ámbito en el cual estamos compartiendo. Y por último, y a modo de cierre, así como lo hizo Sandra con este pensamiento de Freud que tanto me gustó, porque tanto tiene que ver con todo lo que tiene que ver con mi disciplina de pertenencia y con todo lo que tenemos que hacer, y esto nos muestra de cómo todo lo que se dijo y todo esto que nos han dejado como legado nuestros grandes maestros, cómo se refleja y es una realidad en el hoy, ¿no? No estamos descubriendo nada nuevo, sino que estamos transitando una situación diferente que nos exige volver a estos pensamientos, y estos pensamientos volcarlos en actos, volcarlos en políticas de acción, en asumir conductas proactivas en torno a estos pensamientos que nos iluminan en nuestro hacer cotidiano. Y particularmente rescaté dos frases de dos filósofos, profesores académicos, uno de un italiano que para mí es una lectura obligada a seguir y que ha tenido muchísimo protagonismo en los medios masivos de comunicación y en el ámbito académico en este último tiempo, porque tomó la pandemia con una conciencia, con un sentimiento de conciencia social muy alto desde su lugar de académico, y hizo docencia en este aspecto. Y para finalizar con un pensamiento de uno de mis maestros, que es el doctor Ciro Caldani, que tenemos la posibilidad, el privilegio de tenerlo en el ámbito de nuestra casa de estudios como nuestro maestro, aun cuando él se enoje cuando le decimos que es nuestro maestro. En particular, respecto a lo que nos ha dicho Nuccio Ordine, destaco, entre uno de sus pensamientos, él dijo, es un momento muy importante para reflexionar. Y yo creo que este espacio justamente está pensado para reflexionar. En este momento en que la gente no se puede abrazar,
no se puede dar la mano, no puede besarse, esto a lo que hizo alusión Sandra, descubrimos que no es verdad la idea de que regía el mundo, de que el individualismo es el que asegura que los hombres son islas separadas. Al contrario, tenemos la necesidad del otro. Si me daño yo, daño a la comunidad entera. Y yo creo que esto es lo que podemos rescatar como fortaleza de estos tiempos de pandemia, en el pensar desde una mirada solidarista, desde una mirada humana y desde una mirada hacia el otro. Porque en esto creo que esto se consolidó para quedarse y tenemos que hacer memoria, tener memoria y que cuando la pandemia quede en el recuerdo, en la pospandemia, que también vamos a tener muchos problemas por resolver y sobre todo desde el derecho muchísimo por hacer, no olvidarnos de esta visión humana, de esta visión solidarista, de acá a futuro como una conducta a seguir, y no desde una mirada y desde un sesgo individualista. Y por último, el doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani nos dice, la pandemia del coronavirus tiene carácter muy especialmente nocivos cuando ataca a ancianos y a personas con debilidades particulares. La pandemia perturba la planificación y la ejemplaridad existentes y trae a la presencia la ejemplaridad en materia de salud que puede denominarse lex salutis. Además de lo que se planifica al respecto, es relevante desarrollar ejemplaridad para enfrentar las distribuciones nocivas. La docencia institucional y el del resto de la sociedad puede realizar importantes acciones al respecto. Y rescato esto último, porque desde nuestro lugar docente mucho podemos hacer y el compromiso que debemos asumir es enorme para poder trasladar todo aquello que desde nuestros respectivos saberes podemos contribuir con el tratamiento de todas las consecuencias y de todo lo que debemos emprender como labor a futuro para tratar de morigerar y tratar de reparar todos aquellos daños que la pandemia ha causado y sigue causando, principalmente a quienes son las personas especialmente dignas de protección, que son las personas vulnerables y que también desde el derecho llamamos los débiles jurídicos, que no son más ni menos que aquellas personas en las cuales estas situaciones de emergencia sanitaria las coloca en una situación de marcada orfandad y que exigen de parte de nosotros una actitud colectiva en pro de una mirada tuitiva y realizadora de sus derechos. Nuevamente agradezco este espacio, especialmente agradezco a Sandra el habernos permitido esta posibilidad de este trabajo compartido porque fue sumamente enriquecedor y nuevamente agradezco a la Universidad de Adultos Mayores el volver a abrirnos este espacio para poder compartir junto con ustedes esta actividad. No sé, Sandra, si querés decir algo más antes del cierre. También sumarme a los agradecimientos a la universidad, la posibilidad que el Comité de Ética de la Universidad nos da, y también, digamos, un reconocimiento especial a Adriana, porque realmente ha sido, digamos, un espacio fructífero de intercambio, de docencia, pero también de aprendizaje mutuo, digamos, y creo que estas tareas colectivas dejan siempre una mayor gratificación en tanto enriquecen, digamos, y permiten un intercambio interdisciplinario de conocimiento y también personal. Solo también un agradecimiento a las imágenes que ustedes vieron en homenaje a Julián Usandizaga, que ha sido un artista plástico y pintor de Rosario, muy reconocido, y lamentablemente que lo hemos perdido en el proceso de los días de esta pandemia. Así que un poco en honor a él, su imagen, y las bellezas que tratamos de recuperar en las diapositivas de sus obras. Así que un gusto y bueno, felicitaciones nuevamente por el espacio de formación